Luis Bernardo Yepes, bibliotecólogo, Universidad de Antioquia, especialista en gestión pública, ESAP, y posgrado en documentación con enfoque en didáctica de la información, Universidad Carlos III de Madrid. Autor de obras como El viejo malabarista, 2016, reeditado en 2019, El hombre del paraguas, ganador del concurso nacional Confamiliar del Atlántico 2017, No soy un gángster, soy promotor de lectura, 2019, El mejor tío del mundo, 2022, Calles de amor y de muerte, 2022, y Para comernos mejor, 2024. Reconocido con el premio Luis Flores Lozano por su trayectoria, destaca por su labor literaria y compromiso con la promoción de la lectura. Con ustedes, Luis Bernardo Yepes. Gracias a Diana Vázquez, el año pasado estuvimos en la casa de Luis Bernardo Yepes, en su museo. Pero esa es la llegada, queremos indagarle sobre los inicios. Y la primera pregunta es sobre los inicios que te quisieras realizar, sobre tu formación, ¿no? Es que nos cuentes tú, y lo narras en varios textos, ¿no? Tu afición por los libros, ¿cómo surge? ¿Cómo se da esa inquietud y esa formación por la bibliotecología? ¿Cómo surge eso? Está agarrado en varios textos, incluso nos está contando que escribe ya una novela autobiográfica donde posiblemente vaya a eso. Se nota en algunos de los libros como este, no soy un gángster, soy un promotor de lectura. Y lo de gángster tiene que ver con Medellín. Yo no sé qué edad tenga Luis Bernardo, pero me imagino que le tocó la Medellín de explosiones, de sicariatos y de todo ello. Y el destino de ser un gángster estaba allí a la vuelta de la esquina. Cuéntanos esa formación y esa lucha y esa ganancia con los libros, ¿cómo se dio? Soy hijo de un carpintero y de una madre ama de casa que cuando se separa de su esposo, porque su esposo pues se enamora de otra mujer, tenía yo 6 años de edad y nos había llevado a Bogotá a vivir. Entonces mi madre tiene que regresar con nosotros y mi padre se queda con su vida. Pero a mi padre le faltaron, no necesitó sino esos 6 años de vida con nosotros para yo amarle, porque me inculcó el amor por la lectura. Empiezo a crecer en un barrio, mi madre vuelve a la pobreza de la ciudad de Medellín con su mamá y sus hermanos que nos tienen que mantener a nosotros, y es en la Comuna 13, el barrio 20 de Julio. Y allí pues me encuentro con amigos que tenían malos pasos, que tenían malas propuestas, y esa era la invitación que le hacían a uno, a hacer malas propuestas. Entonces yo lo que hice, a llevar a cabo malas propuestas, entonces yo lo que hice fue refugiarme en los libros, y me creé como una coraza en los libros, en la noviecita de barrio y en los libros. Esa era mi coraza, y ahí me defendí y digamos que me salvaguardé. Y claro, cuando ya crezco y veo que la lectura me ha salvado a mí, que soy una persona distinta en la sociedad, además una cosa increíble, me respetaban por ser lector. Fui el segundo estudiante universitario que tuvo todo el barrio donde yo vivía, el barrio entero, porque nosotros recorríamos el barrio, y eso me generó cierto respeto. Entonces yo podía llegar a las 4 o 5 de la mañana, salir a las 4 o 5 de la mañana para clase de 6, podía llegar por la tarde y a la noche y no me pasaba nada. Era como blindado, como si el cuerpo expeliera un olor que impidiera que se me acercaran a robarme, a atracarme. Y después descubrí con los años que era que ellos me cuidaban. Y lo descubrí porque una vez estábamos conversando en un grupo y sacaron un cigarrillo de marihuana y empezaron a pasarlo, y cuando yo lo iba a recibir, el más grande de ahí dijo a Luis Bernó, me decían a Luis Bernó, déjenlo, que él es lo mejor que tiene el barrio. Y a mí me conmovió totalmente, me conmovió eso, y le puse más empeño. Entonces yo crezco, voy a traer una chatarrería, luego a vender huevos, pero siempre acompañado a la lectura. Todo eso lo cuento en No soy un gángster, soy un promotor de lectura. Esa compañía, ese amorcito que hice yo con la lectura, me dio para que un día mi madre me dijera que fuera a la universidad. Mi madre en ese momento trapeaba y barría en la universidad de la EAFIT de Medellín, que es la Universidad de los Ricos. Y como ella veía que los ricos eran ricos, porque creía que los ricos eran ricos porque estudiaban, pues ojalá siempre hubiera sido así, no de otra manera, por lo menos, y todos pudiéramos estudiar.
Pero bueno, mi madre tenía esa idea que yo debía estudiar, y yo le dije, no, es que yo no quiero estudiar en la universidad, justo me da para el sexto bachiller, 11 en este caso, y ya, y quiero seguirle ayudando con la familia. Pero ella insistió y me llevaron el formulario, y cuando me llevaron el formulario habían muchas carreras, entonces había una que se llamaba bibliotecología, y yo dije, joder, bibliotecología, esto mínimo tiene relación con los libros y la lectura, y es lo único que yo sé hacer bien en la vida. Soy durísimo para los idiomas, regularísimo para las matemáticas, me encantaba la filosofía, sociología, pero al aparecer bibliotecología me parecía que era encerrarme en una biblioteca y que nadie más me iba a molestar nunca en la vida. Así que me metí a bibliotecología como primera y segunda opción, o sea, pasaba. Pasé a la Universidad de Antioquia, que es tan difícil, era la universidad pública, entonces aquí empieza mi agradecimiento perpetuo, porque eso ya me cambió todo el estatus, y yo ya el segundo semestre ya dirigía una biblioteca, de la Biblioteca Pública Piloto, o sea, empecé a destacarme, pero era porque leía, porque me amaba, empecé a amar lo que hacía, y ahí fue donde me encarreté con la bibliotecología. Justamente en esta universidad no existe esa opción para estudiar, pero ¿cómo podríamos promocionar esta profesión? Porque siento que en las instituciones educativas falta un bibliotecólogo, siempre nos encontramos con personas, hoy estuve en una biblioteca que son personas contratadas, pero no tienen ni la más remota idea con relación a esa formación. Yo había pensado hace mucho con un grupo empezar a hacerle propuestas a todas estas universidades para que también tuviesen facultades de bibliotecología. O sea, el problema realmente somos nosotros los que estamos ejerciendo, que no hemos presionado a universidades como la del Valle, que tendrían que tener bibliotecólogos. En Colombia existe bibliotecología porque una generación de mujeres muy tesas propuso a la Fundación Rockefeller y a la gente en los Estados Unidos que les ayudara a implementar la facultad de bibliotecología en la Universidad de Antioquia, que por suerte fue en una universidad pública, a pesar de que en la década del 50 solo iban las señoritas de clase alta a estudiar esa carrera. De hecho, cuando yo en mi generación propuse estudiar eso, me veían extraño. Pero a ver, ¿por qué no estudias literatura, medicina o ingeniería? ¿Por qué estudias un oficio de señoritas? Y bueno, a mí siempre me han tildado de señorita porque estudio bibliotecología, porque colecciono Caperucita y bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que hacer un trabajo político entonces, Diana, para poder implementar cualquier equipamiento social, económico, político, legislativo. Tenemos que participar la sociedad civil, no lo van a hacer, o sea, los movimientos sociales. Ahora hay un discurso por el presidente que tenemos y se le cree populista por eso, pero es que es verdad que son los movimientos populares, los movimientos sociales, los que crean las transformaciones. O sea, una persona en la comodidad de un congreso, una Cámara de Representantes, una rectoría, unas áreas administrativas, no va a venir a decir aquí, bueno, me voy a implementar la carrera de promoción de lectura en esta universidad. Cuéntanos sobre cómo pasaste a la promoción de la lectura, lo de las maletas lectoras, los viajes a los pueblos, la creación de esos centros de lectura en las bibliotecas de Medellín. Cuéntanos de esa experiencia y cómo se expandió y cómo dirigiste eso, creo que en Antioquia. Quiero que nos cuentes eso. Cuando yo les conté que me metí a bibliotecología porque iba a ser feliz, pues resulta que al segundo semestre era el hombre más infeliz del mundo y me retiré de la carrera. Porque en bibliotecología me enseñan a catalogar, a clasificar libros, a atender público y yo no le encontré emoción a eso. Pero ¿qué pasó? Que un día, ahora yo me retiro de la universidad, los amigos del movimiento estudiantil me dicen, hermano, usted no está para irse a vender huevos al barrio Guayaquil en Medellín, porque yo me dediqué a vender huevos en el centro con una carreta, me dijeron, huevero, y aparezco ahí, soy un gángster que soy huevero, y tengo un discurso que se llama, cuando me entregan el premio, el discurso lo titulo, una huevonada llamada bibliotecología. Entonces, me retiro de la huevonada llamada bibliotecología, me pongo a vender huevos, y los amigos del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia me dicen, hermano, usted tiene madera, no se desperdicie. Nosotros le pagamos un primer semestre y le conseguimos una monitoría en la universidad. Efectivamente me consiguieron una monitoría y me dijeron que tuviera paciencia, que todas las carreras tenían muchos elementos de insatisfacción. Pero un día estábamos en la universidad cuando en una cartelera ponen
charla sobre promoción de lectura Silvia Castrillón, de Bogotá. Yo, ¿cómo? Me metí a esa charla con la que sería después mi novia, y con Didier Álvarez, que después sería un bibliotecólogo muy prestigioso. Nos metimos los tres, y cuando nos dan esa charla, antes de salir al descanso, Silvia Castrillón lee el primer capítulo de un libro infantil de Ramón García Domínguez que se llama Solomán. Que Solomán es la historia de solo un hombre que tiene que regalarle a una chica que está enferma en el hospital una flor, pero tiene una serie de inconvenientes y tiene que luchar contra Batman, Superman, Aquaman, contra un montón de gente, pero nos dejó con ese capítulo hambrientos. Entonces, mientras todos salieron al descanso a tomarse un café o algo, Didier, Adrián y yo nos quedamos los tres leyendo el libro en el descanso, con las tripas zumbando. Usted sabe lo que es un estudiante en la universidad pública, que mantenemos con hambre, nos aguantamos el hambre con tal de mirar, de terminar el libro, porque habíamos descubierto algo extraño en la literatura infantil, algo que no nos daba, es decir, que nos conectó de una manera impresionante y que nosotros no habíamos apreciado, porque nosotros éramos lectores de Fernando González, de Waldo Emerson, de Nietzsche, es decir, las lecturas que uno leía para creerse superpotente, porque además nosotros, las clases de nosotros las compartíamos con estudiantes de filosofía, de medicina, de antropología. Entonces queríamos darle la talla, pero cuando descubrimos la literatura infantil, yo vi una luz y dije, me voy a dedicar a este oficio. Yo quisiera preguntarte, con relación a eso, ¿cuál es la visión que tienes de este espacio que has construido con el tiempo? Yo tenía un módulo, me inventé un módulo que se llamaba los tres más grandes autores de la literatura infantil son 4. Y así promocionamos ese módulo en las escuelas y barrios de Medellín, y los profesores iban. Cuando decían, ¿cómo así que 3 son 4? Y yo, muy sencillo, Hans Christian Andersen, Charles Perrault y los hermanos Grimm, que son 2. Ahí están los 4. Pero yo no era un intelectual. Entonces me dediqué a mostrarles los autores, les contaba la biografía, anécdotas curiosas, y les leía un cuento de ellos. Esos eran mis módulos. Así lo hice con los autores contemporáneos y así lo hice con los autores modernos. Un día les estaba leyendo Charles Perrault y La Caperucita Roja. Yo no sé si ustedes saben que La Caperucita Roja de Charles Perrault, que fue escrita en el siglo XVII, en 1697, no tiene cazador, sino que el cuento termina con la muerte de Caperucita y la abuela en el vientre del lobo. Y finalmente hay una moraleja en verso, una moraleja de advertencia, porque lo que quería Charles Perrault, que era un súbdito del rey Luis XIV, era dar un mensaje de que las chicas no se atravesaran por ahí, ni le comieran carreta a los tipos, porque en ese entonces el rey Luis XIV hacía unas bacanales y unas orgías en el Palacio de Versalles que él estaba tratando de evitar. Charles Perrault, siendo empleado de Charles Perrault, por eso él no firma sus cuentos con su nombre, sino que los firma con el nombre de su hijo. Y la moraleja, que terminaba en verso, decía: vemos aquí cómo las jóvenes bien hechas y bonitas hacen mal en oír a ciertas gentes, y no hay que extrañarse que a todas el lobo se las coma. Lo digo el lobo porque los hay con un carácter dulce, afable y complaciente, que sin ruido ni hiel ni irritación persiguen a las jóvenes doncellas, llegando tras ellas hasta la habitación. ¿Quién ignora que los más melosos son los más peligrosos? Yo esas cositas se las contaba yo a los maestros, y luego me decían, no, pero ¿cómo así? Es que a mí me lo contaron que había un cazador y rescataba a Caperucita, le rajaba la barriga y todo. Entonces yo les decía, no se pierdan el módulo de mañana. Entonces al otro día les hablaba de 2 hermanos bibliotecarios, filólogos, profesores de Gotinga, etcétera, etcétera, unos tesos que habían querido recuperar el habla tradicional de esa Alemania fragmentada que existía en el siglo XIX, en la época victoriana, y aparecen ellos recogiendo de las familias historias, y dentro de las historias que recogen de algunas familias también recogen una versión de Caperucita Roja, otra de la Cenicienta, otra de Blancanieves, es decir, algunas historias similares a las que había recogido Charles Perrault 115 años antes en Francia. Entonces los hermanos Grimm ya crean la figura del cazador,
según lo cuentan las familias, y no solo crean la figura del cazador que rescata a Caperucita y a la abuela lo llenan de piedras y muere el lobo porque se despierta y cae con el peso y taque, sino que dice, otro día Caperucita Roja se fue a hacerle otra vez el mandado de llevar galletas y vino, además vino y galletas, ¿cómo les parece? Ni siquiera aspirina, ni no sé, mareol, cualquier otra cosa. Entonces lleva vino y galletas a la abuela de nuevo, y la abuela y Caperucita ya no caen en la trampa del lobo, sino que salen corriendo, se guardan en su casa. Entonces cogen una artesa llena de agua, llena una artesa que huele a salchichas, la ponen debajo de la chimenea, el olor a salchichas sale por ahí, por la chimenea, entonces el lobo desesperado se monta en el tejado, empieza a olisquear por el ducto y desesperado, buscando ese olor, cae y muere despellejado. Así termina ese de los hermanos Grimm, con esos dos finales. Entonces yo, un día, haciendo esto, se para un profesor y me dice, eso no es nada, profe, yo conozco una Caperucita eléctrica. Yo, ¿cómo así que una Caperucita eléctrica? Sí, hay una Caperucita Roja eléctrica, y yo, tráigamela para mañana, por favor. Yo se la traigo. Al día siguiente me lleva una Caperucita fotocopiada de Llanos, un autor que yo conocía, pero no sé por qué no conocía sus cuentos. Después descubrí que están en un tomo que se llama Llanos cuenta los cuentos de los hermanos Grimm, y se inventa una Caperucita eléctrica, con una abuela eléctrica, un lobo eléctrico, todo era eléctrico, iba por un camino eléctrico, habían farolas, para la Caperucita ir donde la abuela, la mamá la tiene que empujar por el sendero eléctrico y ella se va. Inclusive no hay un cazador que la rescate, la rescata un electricista. Quiero hacerte una pregunta con relación al texto del profesor Lobo, porque el nombre del profesor Lobo, pues en una historia es cuando el lobo siempre ha sido desdeñado, es malo. ¿Y por qué le pusiste el nombre de profesor Lobo? Porque ser profesor pues tiene una distinción. Para tomar el tema Caperucita tenía que tener una idea, y la idea central fue, si Caperucita Roja, si el lobo de los hermanos Grimm muere y cae en el río, por decir algo, lleno de piedras, y se lo comen los peces, ¿dónde están los otros lobos? ¿Qué pasa con los otros lobos? Tiene que haber una comunidad de lobos que pregunte por el profesor Lobo y diga, ese le decían Cabeza Gris, y digan, ¿dónde está Cabeza Gris? Entonces me invento esa historia a partir de esa idea. Creo una comunidad que está conformada por Jefe Lobo, por Patraña, que es el actor de teatro, por Corneta, que es el de música, por Zebra, que es la dama, por Brutus, que es el más bruto, por Molicie, que es el perezoso, y creo toda una comunidad que busca un profesor, siempre hay un profesor en una comunidad, que es el profesor Lobo, y busco la manera de que se vengan de esa situación. Y cuando empiezo a escribir el libro, y lo voy escribiendo, ya tenía el guión. El guión era muy sencillo porque era un guión infantil juvenil. Debían morir todos los lobos y punto. Mueren los lobos, gana Caperucita otra vez la pelea con la abuela y el cazador, y los niños son felices. Porque a los niños, entre otras cosas, las historias felices y esperanzadoras son las que necesitan en ese momento de su vida para generar optimismo. Entonces lo que hago yo es escribir esta historia, una segunda parte si se quiere, pero en la medida que la fui escribiendo, el profesor Lobo se fue defendiendo solo. O sea, por más que yo estaba buscando cómo moría, no pudo morir. Él se defendió como un toro de lidia y tuvo que ser indultado. ¿Por qué? Porque mi pluma, por más que yo quisiera matarlo, no era coherente que muriera el profesor Lobo, porque la actitud que fue desarrollando en el libro le hizo sobrevivir. Las cualidades, porque no era violento, era estratégico, era calmo, era cauto. Entonces por eso el final termina con él y los lobeznos. Tenemos que ver con el fenómeno de una cosa antigua, que es la transformación de los cuentos de hadas. Realmente Pavón no es el primero. Mucho antes se escribieron, se publicaron versiones anteriores a Perrault. Y en ese sentido, una de las tuyas más extraordinaria, pues es esta, para comernos mejor. Yo les leo este paseo. Paseo dice, Lobo, hoy me siento coqueta, erótica, sensual, amorosa, complaciente. ¿Quieres dar un paseo por el bosque? Nada de canasta, vestido o bragas, basta con mi caperuza,
para tenderla en la hierba. Entonces tiene que ver con las transformaciones que en cierta forma iniciaron mujeres en los años 70, Angela Carter, Anne Sexton, en transformaciones. Las mujeres son las que empiezan a dar el giro de un programa sexual autónomo por parte de la mujer en los cuentos de hadas. Háblanos de estas transformaciones y distintas, ilústranos más para un poco acercarnos a eso, pero también apuntando a esto. En la conclusión de tu libro, que es tu explicación del libro, cuentas cómo el libro, porque el libro estaba muy bellamente editado por Sílaba, y cuentas cómo pues, lo presentaste a la directora, a la señora Donaío, pues directora de Sílaba, y cómo hicieron el estudio del libro, y hay un momento en donde te dicen, bueno, usted tiene que decidir dos cosas, por un lado, distancia o cercanía, y por otro lado tiene que decidir si pornografía o erotismo. Cuéntanos esa decisión para transformar la Caperucita. Yo quería el libro pornográfico, o sea, yo me rompí un pie, iba a viajar a París a un encuentro de bibliotecarios y justamente 5 días antes me rompí un pie saliendo de la casa. Me tuvieron que enyesar, me recluto en la casa y para consolarme dije, tengo que escribir algo y siempre he querido escribir algo que no escriban que no se escriba casi en Colombia. En Colombia escribimos poco de humor, escribimos poco de erotismo, poco de pornografía. Yo quiero ser una especie de Henry Miller o de Anais Nin, quiero ser irreverente, quiero que me odien, que me digan este tipo tan vulgar, no sé qué, y empecé a escribir el libro más vulgar del mundo. Pero en la medida que lo fui escribiendo, pues se me fue agotando toda la vulgaridad y fui resultando también con cosas eróticas que yo ni me enteré. El caso fue que termino un manuscrito, lo entrego a la editorial y ellos sí se la pillan, dicen, bueno hermano, ¿usted quiere un libro erótico o pornográfico? Cuando yo lo releo digo, no lo quiero pornográfico ya, quiero algo erótico. Ahí empiezo, entonces, lo primero es contar con un editor que te hace reflexionar y tú, con tu capacidad lectora, reconocer que te equivocaste. Entonces, lo primero que me tocó fue equivocarme y dejar el sueño de que yo podría ser el porno escritor de esta era. Luego, cercanía. Tenía un problema y es que yo quería mucho el lenguaje mujer, necesitaba que cuando hable Caperucita, sí parezca Caperucita. Entonces yo empecé a poner una Caperucita fuertemente, no solo sensual, sino sexual. Y lo fui corroborando con investigación que hice a través de consultarle a las amigas necesidades y deseos eróticos y pornográficos. Entonces, oír cómo hablan las mujeres, hacerlas que te escriban para ver si lo que escribiste estaba correcto. Así se fue dando el proceso. Fue un proceso muy bello donde después viene la depuración. Podrán imaginar que uno escribe un libro de 300 páginas, de 200, hasta convertirlo en 110, 120 páginas. Lo que más me encanta es que está promoviendo la lectura. Entonces no me salgo de mi oficio. Un bibliotecario me dijo, Luis Ver, hermano, se lo voy a decir para que se sienta orgulloso. No le voy a hablar ya desde la parte literaria, que está muy bien escrito y en un lenguaje muy cuidado. Se lo voy a hablar desde lo que estoy haciendo. Este libro lo mantengo en el escritorio de la biblioteca. Y cuando veo a un chico perdido buscando libros en los anaqueles o a una pareja, les digo, venga, les leo algo. Lo abre al azar, les leo 2 o 3 cosas y los chicos le dicen, préstamelo. Y se sientan en la mesa de la biblioteca a leerlo. Y yo le digo, gracias hermano, ese es un logro. Entonces, esta es la experiencia con la escritura de este libro y con el detrás de cámaras, que también lo pueden leer en detalle después en la parte final. Quería preguntarte eso, ¿cómo fue ese trabajo con Manuela Correa, que es la ilustradora? ¿Cómo fue esa química para poder, pues de lo que tú estabas diciendo, poderla transformar en imagen? Bueno, aquí yo creo que hay otra enseñanza porque lo estamos dirigiendo también a pichones de profesionales, es decir, al futuro de Colombia, a los que van a dirigir sus proyectos y sus vidas. Procurar al mínimo que los manipulen, no hacer como muchos periodistas que están haciendo hoy, que son muy vendidos, no estudiar una carrera para venderse a un postor. Yo diría que tratar de imponer su criterio. El manuscrito de Caperucita Roja y el profesor Lobo duró 7 años, corregía y corregía, así se escribe, escribes, guardas, corriges. La escritura, más o menos respetable, son 90% de corrección y 10% de escritura. Entonces, le dije a Fernando que yo le trabajaba el libro
si me daba total autonomía, porque yo ya me había parado frente a ellos y yo no podía sacar un libro malo. Entonces, él me dijo, es que yo soy el gerente y voy a dar recurso especial para que lo hagas como quieras. Entonces, le entregué el manuscrito, lo entregó al comité de edición, lo pasó el comité y me llamaron a trabajar ya la parte de diseño e ilustraciones y me entregaron 3 ilustradoras. Miré las 3 y les dije, con todo respeto, no me gusta ninguna ilustración. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y yo busco mi ilustradora. Entonces, yo conocí a Manuela Correa y le entregué el manuscrito y se acomodó al manuscrito y me lo ilustró. Cuando terminó las ilustraciones, lo fui a entregar y me dice, en ese entonces me habían asignado a Raquel, a Mireya Fonseca, que sí, que ya lo iba a diseñar. Y yo me quedé mirándola y le dije, ¿será que lo puede diseñar también la ilustradora? Entonces le preguntaron a Fernando y dijo, déjenlo, háganlo que ese muchacho, déjenlo quieto. Y me aceptaron. Entonces por eso el libro es tan armónico, porque ella misma levanta las letras cuando está gritando el personaje. O sea, el libro está diseñado e ilustrado por una misma persona y un mismo escritor, ahí hay un equipo. Entonces digamos que eso se resolvió a partir de armar un equipo afín. Si tú tienes un proyecto, cualquiera que sea, trata de jugártela al máximo con todos los componentes que tú creas que son, y no por mendigar que por fin vas a ser escritor. Ese era mi primer libro que publicaba de literatura y yo no fui mendigo, no quise ser mendigo, porque el primero uno dice, ay no, por lo menos que me lo publiquen, no, porque me publican una basura y me desprestigio. Bueno, quiero preguntarte, ¿qué ahorita que tienes en mente de producción escrita para este año 2025? Estoy tratando de encontrarle publicación a lo que llamo mi novela, un poco de autoficción. Es una novela de autoficción para adultos y les quiero compartir un capítulo. Mi Dios, o el de los unos o el de los otros, cualquiera de ustedes, ayúdenme a ser escritor por los siglos de los siglos. Cualquiera de ustedes, concédame fuerza y desprendimiento para dejar este salario de angurria. Permíteme vivir en esta ciudad de avaricia, apenas con unas monedas. Por sobre todas las cosas, quíteme la ansiedad y deme el conocimiento para escribir sobre cualquier cosa que me haya ocurrido, que me ocurre en este instante desesperado, o que mi percepción incluye que va a ocurrir. Mi Dios, o el de los unos, o el de los otros, cualquiera de ustedes, deme ánimo para el trabajo y disciplina para guardar notas tristes y alegres en mi libreta de papel reciclable. Otórgueme la memoria para nunca olvidar el lápiz. Concédame la envidia suficiente para intentar emular al escritor más trabajador de mi ciudad y active en mí un poco de talento con el fin de impedir que engendre despojos de literatura. Concédame también la inspiración necesaria para hacer de un hecho una pieza poética, respetable y sentida. Deme un poco de virtud sin quitarle a los prodigiosos algo de las suyas. Ayúdeme, creador, a que ese escritor que expone ahí en el estrado, que dice haberse quedado dormido en los jardines de Luxemburgo y a quien los guardias con sus pitos despertaron y sin saber lo encaminaron a escribir una obra de amor a París, sea fuente de inspiración eterna para yo hacer una obra erótica y de amor a Portugal, iluminado por este verano en el que Emma y yo hicimos el amor en un parque de Lisboa, mientras los policías acechaban como sabuesos arrastrados por el olor de unos orgasmos enloquecidos que ni el miedo a un calabozo, ni el temor a perder los pocos euros que llevábamos encima pudieron detener. Sí, mi Dios, o el de unos o el de los otros, simplemente quiero ser escritor. Este libro está constituido por poemas y narraciones. Algunas de esas narraciones están en el formato de cuento. Otras tienen una especie de apertura, que pueden ser algo así como prosas poéticas con alguna anécdota. Este libro es muy distinto a los otros, pero nos muestra un autor, Luis Bernardo, que decide algo así como escribir en gran parte la historia de su barrio, los distintos momentos de su barrio. En este libro hay poemas
por ejemplo, que te podrían leer, por ejemplo, ¿Por qué te quiero?, que es un poema muy sorprendente porque lanza una proclama de amor extraordinaria durante 2 páginas y al final el personaje que aparece allí, uno no se lo puede imaginar, sorprende mucho, porque todo lo que constituye un amor en el que el lector puede prácticamente en esa ambigüedad pensar en una dama, en un amor casi erótico, y resulta que la última frase es referida a ese padre, ¿no? A ese padre. Hay textos como La calle, parece un cuento que precisamente es una versión que incluso vamos a estudiar el lunes en el grupo, porque es una versión interesantísima de La Caperucita, donde no se nombra casi eso. La furia de Cuy, Di, vuelve y pasa por mí, final de curso, que es ese final de curso me devolvió a la literatura de La ciudad y los perros, me devolvió a la literatura de los adolescentes en ese momento en que está a punto de terminarse el bachillerato, el destino es incierto, ¿qué se va a realizar? Los amores, si no se consolidaron allí, se perdieron para siempre. Pero quisiera que nos hablara del la última narración, que es Día de Ratas. Ese Día de Ratas me conmueve muchísimo, muchísimo, porque, a ver, es que me acuerdo los días en que fui pobre de verdad, o sea, yo en mi vida, yo me hubiera imaginado sentado aquí con ustedes, o sea, yo fui un hombre pobre, o sea, y sé que otras personas como yo también han sido muy pobres, y a veces nos dicen cómo la vida a nosotros nos puso en ciertos privilegios. Yo cuando me retiro de la universidad, inclusive antes de ingresar a la universidad, el único oficio que podía tener era ser chatarrero, o sea, yo probaba a una persona cogiendo cartón, cogiendo todo, y soy capaz de agacharme, ayudarle, aquí se te queda un pedazo de cartón. Me tocó ser chatarrero y me llevaron a un depósito a trabajar con chatarra, clasificando huesos, aluminio, cobre, de todo, para el patrón irlo a vender a sus respectivas fábricas, que entre otras cosas son fábricas muy potentes. Por ejemplo, el hueso, donde pasaban las ratas encima ruñéndolos todo el tiempo, esos huesos los cargábamos nosotros por las tardes y se los llevaban a una fábrica de gelatina, por ejemplo. Bueno, me parece importante que estamos en este auditorio de la Universidad del Valle y aquí hay muchos jóvenes. ¿Cuál sería el mensaje para este público, pero igual a los que están viéndonos por YouTube? Sí, yo pienso que tener convicción. Lo primero es tener convicción, nunca parpadear. Si parpadean en relación con su oficio, con lo que quieren hacer en la vida, pues no les va a salir tan bonito. A mí me dijeron que me iba a morir de hambre, todavía llevaba 5 o 7 semestres y me decían, no se puede cambiar de carrera, antes de que se salga cámbiese de carrera, a comunicación social, a derecho. Yo, no, pero si yo amo esto, o sea, yo soy feliz con esto. El solo hecho de amar esta carrera, pues me hizo que yo no me tuviera que refugiar en el estatus de una profesión. Entonces no tenemos que refugiarnos en el estatus de una profesión. Las carreras, las profesiones las hacemos nosotros, por chiquita que parezca, esa la hacemos nosotros. Hoy en día hay muchas, yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera tenido las redes sociales y la potencia que tienen hoy para desarrollar cierta independencia y autonomía. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a ser asalariados, hoy día muchas veces no enseñan a ser asalariados, hoy en las universidades enseñan autoemprendimientos. Entonces, mi consejo es convicción ante esto y siempre es en acompañar de la literatura, a pesar de que lean otras cosas que todos tenemos que leer sobre nuestra profesión, sobre nuestro oficio, déjense arropar siempre por la literatura. Yo no sé qué hace la literatura, o tal vez sí sé qué hace, no hace gente mejor, no nos hace más buenos, no nos hace perfectos, eso sí, bajémonos de esa nube, que lectores, hay asesinos comprobados en la humanidad que han sido grandes lectores y grandes músicos y de todo. No, pero sí nos hace más conscientes y nos hace creadores, para el bien o para el mal, pero nos hace creadores y nos hace mirar lo que otros no son capaces de mirar. Es como una magia, la literatura, la lectura en general, no. Es decir, una persona que solo lea, no sé, semana, no le va a quitar un velo de los ojos, pero la persona que lea literatura, es que la literatura tiene una suerte de contradicciones y de despojos del ser humano y de ambigüedades del ser humano, que uno por magia termina encontrando lucidez, porque no te venden un discurso sellado,
contramarcado, te venden multiplicidad, polifonía, te venden polisemia. Entonces la literatura, siempre déjese arropar por la literatura. ¿Qué es la literatura? Poesía, novela, cuentos, ensayo, crónicas. Hay muchas posibilidades. Solo quisiera hacer un comentario sobre los libros, álbum, los 3 que conozco, ¿no? Porque hablaba de que algunos de estos libros, pues, aparentemente son muy breves, pero pulirlos es complejo. Y yo tengo La señora Estrella y las letras, que ahora comentó, ¿no? El hombre del paraguas, ¿no? Que es una especie de homenaje a la sobrevivencia del agua por encima de todo. El viejo malabarista, que tienes una anécdota ahí con Harold Kremer sobre este cuento, ¿no? El viejo en el viejo malabarista comentas algo interesante, y es que no quisieras darle un final feliz, de que el personaje no muriera, pero muere. Sin embargo, lo que se conserva es el agua. Quisiera un comentario sobre la escritura de estos 3 libros. Todo parte de la observación, vuelvo y repito. Un día me puse a mirar a Gloria, la que ahora es mi esposa, la miré hace 30 años como una amiga, y se escribía en la piel, y de ahí surge la historia. La trabajo con Panamericana, me consigo la ilustradora y trato que sea lo más armónica posible. El viejo malabarista, un día llegó un circo muy pobre al barrio. ¿Se acuerdan de esos circos pobres? Yo no sé si todavía están. Sí, aquí también. Y yo me quedé viendo ese circo tan pobre y tan deprimente, y viendo al malabarista que se le caían hasta las bolitas y tal, y yo, wow. Y me imaginé un malabarista que tirara las bolas tan alto que a veces hasta se podía comer un helado triple de banano o jugar un partido de fútbol y volvían y caían, pero un día las bolas no caen. Entonces empieza a esperar que caigan, y ellas nada que caen, y decide mirar hacia arriba esperándolas. Él tenía su objetivo, y era mirarlas hacia arriba para que cayeran. Pero resulta que todo el mundo, al ver que él mira para arriba, también empieza a mirar para arriba, y pasan los años, y ya el pueblo, todo el mundo camina con la cabeza para arriba, y los carros y todos los dejan a un lado, porque si no, no pueden mirar para arriba. Entonces un poco la historia de cómo uno a veces hace las cosas porque la hizo uno, no supo que uno la hizo, pero la hace porque la hacen los otros. Un poco digamos que esa es la historia final, aunque yo no tengo anécdotas ahí ni pongo moralejas, pero es, digamos, en términos generales, que ahí surge. Y la otra, el hombre del paraguas, mirando un día llover, pasaba un señor con un paraguas, y en la mitad de la calle me tocó ver ese fenómeno donde se corta, aparece como una cortina de lluvia, y en la otra parte no está lloviendo. Entonces cuando pasa el señor hacia el lado de allá, la lluvia ya se estaba cerrando esa cortina y lo estaba persiguiendo, y me quedé pensando, ¿y qué tal que un hombre, el solo hombre, por donde vaya llueva? Así vaya a la costa, así vaya a los lugares donde nunca ha llovido, pero si él pasa por ahí llueve. ¿Qué tiene que hacer? Vivir con un paraguas permanentemente. Entonces algún día querrá una novia de un lugar cálido para tener frescor, pero algún día se aburrirá una novia de invierno, en fin, y ahí surge esa historia. Te quiero preguntar, ¿cómo el promotor de lectura puede articular una enseñanza de los cuentos de hadas no solo para niños, sino también para adultos? ¿O cómo lo has visto tú desde tu experiencia? Sí, esa pregunta es bien interesante, porque esto nos lleva a 2 escuelas. La escuela que siempre busca que nos quede una enseñanza puntual, concreta, casi como la plantea el autor, o la enseñanza que extraiga el lector a su conciencia. Cuando hay una enseñanza muy adrede, por ejemplo, como la fábula del siglo VI antes de Cristo, que era la que escribía Esopo, donde decía, es decir, hay una cigüeña, y la cigüeña tiene una amiga que es la zorra, la zorra, pongámosle la zorra. La zorra, como muy zorra que es, se quiere dar de muy amable e invita a la cigüeña a tomar sopa. Y la lleva a tomar sopa y le sirve la sopa a la cigüeña en un plato, tal como la de ella. Entonces el pico de la cigüeña no le permite beber su sopa. La cigüeña dice, ajá, bueno, invita también a la zorra a tomar sopa y le sirve la sopa en una especie de florero así grande, como tubo, de tal manera que la zorra no puede tomar la sopa y la cigüeña se toma la de los dos. Luego dice Esopo en el siglo VI antes de Cristo,
no le hagan a los demás lo que no quieran que te hagan a ti mismo. Digamos que esa es una especie de enseñanza. Pero resulta que con el tiempo los contextos cambian, las posibilidades del ser humano cambian, somos contradictorios y muchos han tomado esa fábula como ojo por ojo, diente por diente. Entonces lo que quisiéramos que fuera una enseñanza de pronto puede ser una antienseñanza o un antivalor, qué sé yo. Entonces la literatura lo que uno intentaría es que no queden esos mensajes tan explícitos, sino que la polisemia del que es el arte, porque realmente la literatura es arte, no es pesable, no es medible, no es cuantificable, lo que piense uno no es necesariamente lo que piense el otro, lo que active en uno, la página quinta le activa en unas cosas, la décima a ella otra y el final el otro. Entonces digamos que la enseñanza, si hay alguna enseñanza que requiera uno de pronto conversarla, sale del público. Entonces lo mejor para esto es la conversación. Cuando tú lees con los chicos y planteas luego al final una conversación sobre los textos leídos o una tertulia con las demás personas, es lo más potente. Por eso para mí el sumum de la animación de la lectura, dentro de lo que es la promoción de la lectura, la acción más grande de animación a la lectura son los clubes de lectura. Para mí es el sumum, porque no solo tú tienes que ir a leer de manera autónoma, sino que luego tienes que ir a poner en tela de juicio tus enseñanzas. Y quisiera que de pronto nos hicieras a los que están escuchando algunas recomendaciones para hacer una buena promoción de lectura, para nosotros como inspirarnos a los que pretendemos hacer una buena promoción de lectura. Yo creo que yo tengo mucho de erótico, de pervertidito y de cosas, porque les tengo que confesar, yo les conté que tuve, claro, mi papá que me ayudó y mi mamá que me ayudó, pero yo tuve en tercero de primaria un profesor, era el profesor de biología, se llamaba biología, o ciencias, creo que llamaba ciencias naturales en ese entonces. El tipo, no sé por qué recuerdo que la clase de él siempre estaba después del recreo o del descanso. El tipo cuando llegábamos nos leía en voz alta cartas y decía que eran las cartas de la novia, y eran unas cartas buenísimas, buenísimas, y nosotros todos éramos con la boca abierta, babiados. Siempre nos regalaba 5, 7, 8 minutos, a mí se me hacían eternos y lindos, no, eternos, cortísimos y lindos, pero nos regalaba, él decía, vea, me contestó la novia y tal, y nosotros, profe, mañana nos puede leer lo que usted le contestó, y así, yo no sé si él se inventaba eso, pero el man nos puso a leer. ¿Cómo hacerse amar? Es la pregunta. ¿Cómo un profesor, si a uno lo aman sin confundir el amor, eso puede funcionar? Yo me equivoqué también, me equivoqué. Por eso uno es, el que está aquí sentado es fruto más de sus derrotas y de sus equivocaciones que de sus aciertos. Cuando yo empecé a promover la lectura en el barrio La Floresta, hasta en estos días saqué en Instagram la foto de esa biblioteca donde fui promotor de lectura, Daniel, un chico Daniel, era mi mejor lector en la hora del cuento, y yo quería a Daniel, como yo soy tan salamero, yo lo abrazaba, le ponía la mano en el pelo, que en ese entonces se podía acariciar los niños, y no había pues ese miedo. Daniel, la imagen que tengo de Daniel, siempre yendo a la hora del cuento y sacando libros después de la hora del cuento, y la imagen que tengo de Daniel, es que cuando yo cerraba la biblioteca, él me acompañaba al bus, porque yo no vivía en ese barrio, y él ponía sus libros acá, y cuando arrancaba el bus, él corría detrás del bus, y yo sabía que me tenía que sentar en la ventana de atrás a decirle adiós, y siempre tengo la imagen de Daniel corriendo así, detrás del bus con sus libros acá. Y resulta que yo duré un año en esa biblioteca, y me salió una propuesta muy buena para trabajar en la Fundación Ratón de Biblioteca, y me retiré de la biblioteca, pero a los 2 meses fui a visitar la biblioteca. Y cuando llegué, lo primero que pregunto, ¿qué hay de Daniel? Me dicen, Daniel no volvió. Yo, pero si ya lo tenía lector, él era un lector. Me dijeron, no, él venía era por usted. O sea, él no volvió a leer, no volvió a nada. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí. Y yo dije, o sea, el instrumento de libertad que yo le quería regalar, no se lo regalé. Lo estaba atando con un afecto. Él necesitaba afecto y yo era muy cariñoso. Entonces, esa es una suerte de magia. Yo lo único que les digo es, profesores, desarrollen el buen gusto por los libros
y lean cosas bonitas en el aula, porque es que tampoco se trata de regalar una lectura, regalen cosas bonitas. Ahí nomás los cuentos de los hermanos Grimm son 220 y nos pasamos leyendo los 7 cuentos que nos impusieron en Europa. Sí, nos pasamos leyendo La Cenicienta, El gato con botas, Caperucita Roja, Blancanieves y La Cenicienta. Pero hay muchos cuentos extraordinarios, irreverentes, crueles, salidos de tono, que asusta hasta el berraco y no los estamos usando. Voy con la pregunta. Hay entonces, pues varias cosas allí. No sé si fue una omisión intencional, o una omisión estratégica respecto a Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y ahí voy con la idea. Hay una diferencia semántica de algo que podamos entender a propósito de autores como Antoine, no sé si de pronto Saki, respecto a algo que podamos definir como literatura adulta y literatura infantil. Vale. Tocaste temas interesantísimos. Mira, primero que todo, yo creo que instrumentalizar la lectura tiene muchos riesgos, porque entonces estaríamos buscando, dejando de lado los otros grandes temas universales que toca la literatura, porque estaríamos diciendo, bueno, hoy voy a buscar un cuento, un poema, un libro que hable solo de la amistad. Entonces estoy ya haciéndole creer al mundo que la literatura tiene una mirada tubular, que es decir, que solo se ve lo que se ve por el orificio donde donde está el tubo. Y no es así, vuelvo y repito, es polisémica. Entonces, si nosotros los escritores no escribimos pensando en eso, mucho menos tendría que pensar el pedagogo para usar eso. Si el lector nace porque acoge una obra literaria en toda su universalidad, el escritor ya no tiene nada que hacer ahí. Entonces, el escritor, solamente el escritor que piensa en dar instrumentos de enseñanza concreta con una pieza de arte, pueden fracasar. ¿Qué tipo de cosas se pueden ver? Didactismo, eseísmo, ese querer enseñar algo, alineamientos que puedes encontrar en la lectura, temas ideológicos, patrióticos, nacionalistas que pueden ser utilizados, religiosos que pueden ser utilizados. Es decir, la literatura puede y la han utilizado para esas cosas, es que yo no lo niego, pero eso ya no se llamaría literatura, eso es la mal llamada literatura.